Confesiones de San Agustín. Libro 11. No es verdad que están llenos de su vetustez quienes nos dicen que hacía Dios antes que hiciese el cielo y la tierra, porque si estaba ocioso, dicen, y no obraba nada, ¿por qué no permaneció así siempre y en adelante como hasta entonces había estado, sin operar? Porque si para dar la existencia a alguna criatura es necesario que surja un movimiento nuevo en Dios y una nueva voluntad, ¿cómo puede haber verdadera eternidad donde nace una voluntad que antes no existía? Porque la voluntad de Dios no es creación alguna, sino anterior a toda creación, porque en modo alguno sería creado nada si no precediese la voluntad del Creador, pero la voluntad de Dios pertenece a su misma sustancia. Luego, si en la sustancia de Dios ha nacido algo que antes no había, no se puede decir ya con verdad que aquella sustancia es eterna. Mas si la voluntad de Dios de que fuese la criatura era sempiterna, ¿por qué no había de ser también sempiterna la criatura? Quienes así hablan, todavía no te entienden, oh sabiduría de Dios, luz de las mentes, todavía no entienden cómo se hagan las cosas que son hechas en ti y por ti, y se empeñan por saber las cosas eternas, pero su corazón revolotea aún sobre los movimientos pretéritos y futuros de las cosas y es aún vano. ¿Quién podrá detenerle y fijarle, para que se detenga un poco y capte por un momento el resplandor de la eternidad, que siempre permanece, y la compare con los tiempos, que nunca permanecen, y vea que es incomparable, y que el tiempo largo no se hace largo sino por muchos movimientos que pasan y que no pueden coexistir a la vez, y que en la eternidad, al contrario, no pasa nada, sino que todo es presente, al revés del tiempo, que no puede existir todo el presente, y vea, finalmente, que todo pretérito es empujado por el futuro, y que todo futuro está precedido de un pretérito. Y todo lo pretérito y futuro es creado y transcurre por lo que es siempre presente. ¿Quién podrá detener, repito, el corazón del hombre para que se pare y vea cómo, estando fija, dicta los tiempos futuros y pretéritos la eternidad, que no es futura ni pretérita? ¿Acaso puede realizar esto mi mano o puede obrar cosa tan grande la mano de mi boca por sus discursos? He aquí que yo respondo al que preguntaba, ¿qué hacía Dios antes que hiciese el cielo y la tierra? Y respondo, no lo que se dice haber respondido un individuo bromeándose, eludiendo la fuerza de la cuestión, preparaba, contestó, los castigos para los que escudriñan las cosas altas. Una cosa es ver, otra reír. Yo no responderé tal cosa, de mejor gana respondería, no lo sé, lo que realmente no sé, que no aquello por lo que fue mofado quien preguntó cosas altas y fue alabado quien respondió cosas falsas. Mas digo yo que tú, Dios nuestro, eres el creador de toda criatura, y si con el nombre de cielo y tierra se entiende toda criatura, digo con audacia que antes que Dios hiciese el cielo y la tierra, no hacía nada, porque si hiciese algo, ¿qué podía hacer sino una criatura? Y ojalá que así supiese lo que deseo saber útilmente, como sé que ninguna criatura fue hecha antes de que alguna criatura fuese hecha, mas si la mente volandera de alguno, vagando por las imágenes de los tiempos anteriores, a la creación, se admirase de que tú, Dios omnipotente, y omnicreante, y omniteniente, artífice del cielo y de la tierra, dejaste pasar un sinnúmero de siglos antes de que hicieses tan gran obra, despierte y advierta que admira cosas falsas, porque, como habían de pasar innumerables siglos, cuando aún no los habías hecho tú, autor y creador de los siglos, o qué tiempos podían existir que no fuesen creados por ti, y como habían de pasar, si nunca habían sido. Luego, siendo tú el obrador de todos los tiempos, si existió algún tiempo antes de que hicieses el cielo y la tierra, ¿por qué se dice que cesabas de obrar? Porque tú habías hecho el tiempo mismo, ni pudieron pasar los tiempos antes de que hicieses los tiempos. Mas si antes del cielo y de la tierra no existía ningún tiempo, ¿por qué se pregunta qué era lo que entonces hacías? Porque realmente no había tiempo donde no había entonces, ni tú precedes temporalmente a los tiempos. De otro modo no precederías a todos los tiempos, mas precedes a todos los pretéritos por la celsitud de tu eternidad, siempre presente, y superas todos los futuros,
porque son futuros, y cuando vengan serán pretéritos. Tú, en cambio, eres el mismo, y tus años no mueren, tus años ni van ni vienen, al contrario de estos nuestros, que van y vienen, para que todos sean, tus años existen todos juntos, porque existen, ni son excluidos los que van por los que vienen, porque no pasan, mas los nuestros todos llegan a ser cuando ninguno de ellos exista ya. Tus años son un día, y tu día no es un cada día, sino uno hoy, porque tu hoy no cede el paso al mañana ni sucede al día de ayer. Tu hoy es la eternidad, por eso engendraste coeterno a ti aquel a quien dijiste, yo te he engendrado hoy. Tú hiciste todos los tiempos, y tú eres antes de todos ellos, ni hubo un tiempo en que no había tiempo, no hubo, pues, tiempo alguno en que tú no hicieses nada, puesto que el mismo tiempo es obra tuya, mas ningún tiempo te puede ser coeterno, porque tú eres permanente, y si permaneciese, no sería tiempo. ¿Qué es, pues, el tiempo? ¿Quién podrá explicar esto fácil y brevemente? ¿Quién podrá comprenderlo con el pensamiento, para hablar luego de él? Y, sin embargo, ¿qué cosa más familiar y conocida mentamos en nuestras conversaciones que el tiempo? Y cuando hablamos de él, sabemos sin duda qué es, como sabemos o entendemos lo que es cuando lo oímos pronunciar a otro. ¿Qué es, pues, el tiempo? Si nadie me lo pregunta, lo sé, pero si quiero explicárselo al que me lo pregunta, no lo sé. Lo que sí digo sin vacilación es que sé que si nada pasase no habría tiempo pasado, y si nada sucediese, no habría tiempo futuro, y si nada existiese, no habría tiempo presente. Pero aquellos dos tiempos, pretérito y futuro, ¿cómo pueden ser, si el pretérito ya no es él y el futuro todavía no es? Y en cuanto al presente, si fuese siempre presente y no pasase a ser pretérito, ya no sería tiempo, sino eternidad. Sí, pues, el presente, para ser tiempo es necesario que pase a ser pretérito, como decimos que existe cuya causa o razón de ser está en dejar de ser, de tal modo que no podemos decir con verdad que existe el tiempo sino en cuanto tiende a no ser, y, sin embargo, decimos tiempo largo y tiempo breve, lo cual no podemos decirlo más que del tiempo pasado y futuro. Llamamos tiempo pasado largo, a 100 años antes de ahora, y de igual modo tiempo futuro largo a 100 años después, tiempo pretérito breve. Si decimos, por ejemplo, hace 10 días, y tiempo futuro breve, si dentro de 10 días, pero, ¿cómo puede ser largo o breve lo que no es? Porque el pretérito ya no es, y el futuro todavía no es. No digamos, pues, que es largo, sino, hablando del pretérito, digamos que fue largo, y del futuro, que será largo. Oh Dios mío y luz mía, ¿no se burlará en esto tu verdad del hombre? Porque el tiempo pasado que fue largo cuando era ya pasado o tal vez cuando era aún presente, porque entonces podía ser largo, cuando había de qué ser largo, y como el pretérito ya no era, tampoco podía ser largo, puesto que de ningún modo existía. Luego no digamos, el tiempo pasado fue largo, porque no hallaremos que fue largo, por la razón de que lo que es pretérito, por serlo, no existe, sino digamos, largo fue aquel tiempo siendo presente, porque siendo presente fue cuando era largo. Todavía, en efecto, no había pasado para dejar de ser, por lo que era y podía ser largo, pero después que pasó, dejó de ser largo, al punto que dejó de existir. Pero veamos, oh alma mía, si el tiempo presente puede ser largo, porque se te ha dado poder sentir y medir las duraciones. ¿Qué me respondes? ¿100 años presentes son acaso un tiempo largo? Mira primero si pueden estar presentes 100 años, porque si se trata del primer año, es presente, pero los 99 son futuros, y, por tanto, no existen todavía. Pero si estamos en el segundo, ya tenemos uno pretérito, otro presente, y los restantes, futuros. Y así de cualquiera de cada uno de los años medios de este número centenario que tomemos como presente, todos los anteriores a él serán pasados, todos los que vengan después de él, futuros, por todo lo cual no pueden ser presentes los 100 años. Pero veamos si aún el año que se toma es presente. En efecto,
si de él el primer mes es presente, los restantes son futuros; si se trata del segundo, ya el primero es pasado, y los restantes no son aún; luego ni aún el año en cuestión es todo presente, y si no es todo presente, no es el año presente, porque el año consta de 12 meses, de los cuales cualquier mes que se tome es presente, siendo los restantes pasados o futuros. Pero es que ni el mes que corre es todo presente, sino un día, porque si lo es el primero, los restantes son futuros; si es el último, los restantes son pasados; si alguno de los intermedios, unos serán pasados, otros futuros. He aquí el tiempo presente, el único que hallamos debió llamarse largo, que apenas si se reduce al breve espacio de un día. Pero discutamos aún esto mismo, porque ni aún el día es todo el presente; compónese en efecto, de 24 horas entre las nocturnas y diurnas, de las cuales la primera tiene como futuras las restantes, y la última como pasadas todas las demás, y cualquiera de las intermedias tiene delante de ella pretéritas y después de ella futuras. Pero aún la misma hora está compuesta de partículas fugitivas, siendo pasado lo que ha transcurrido de ella, y futuro lo que aún le queda. Sí, pues, hay algo de tiempo que se pueda concebir como indivisible en partes, por pequeñísimas que éstas sean, solo ese momento es el que debe decirse presente, el cual, sin embargo, vuela tan rápidamente del futuro al pasado, que no se detiene ni un instante siquiera, porque, si se detuviese, podría dividirse en pretérito y futuro, y el presente no tiene espacio ninguno. ¿Dónde está, pues, el tiempo que llamamos largo? ¿Será acaso el futuro? Ciertamente que no podemos decir desde que es largo, porque todavía no existe que sea largo, sino decimos que será largo, y si fuese largo, cuando saliendo del futuro, que todavía no es, comenzare a ser y fuese hecho presente para poder ser largo, ya daba el tiempo presente, con las razones antedichas, que no puede ser largo, y, sin embargo, Señor, sentimos los intervalos de los tiempos y los comparamos entre sí, y decirnos que unos son más largos y otros más breves. También medimos cuánto sea más largo o más corto aquel tiempo que éste, y decimos que este es doble o triple y aquel sencillo, o que este es tanto como aquel. Ciertamente nosotros medimos los tiempos que pasan cuando sintiéndolos los medimos, más los pasados, que ya no son, o los futuros, que todavía no son, ¿quién los podrá medir? A no ser que se atreva alguien a decir que se puede medir lo que no existe, porque cuando pasa el tiempo puede sentirse y medirse, pero cuando ha pasado ya, no puede, porque no existe. Pregunto yo, Padre, no afirmo, oh Dios mío, presídeme y gobiérname. ¿Quién hay que me diga que no son tres los tiempos, como aprendimos de niños y enseñamos a los niños, pretérito, presente y futuro, sino solamente presente, por no existir aquellos dos? ¿Acaso también existen estos, pero como procediendo de un sitio oculto cuando de futuro se hace presente, o retirándose a un lugar oculto cuando de presente se hace pretérito? Porque si aún no son, ¿dónde los vieron los que predijeron cosas futuras? Porque en modo alguno puede ser visto lo que no es, y los que narran cosas pasadas no narraran cosas verdaderas. Ciertamente, si no viesen aquellas con el alma, las cuales, si fuesen nada, no podrían ser vistas de ningún modo. Luego existen las cosas futuras y las pretéritas. Permíteme ir adelante en mi investigación, Señor, esperanza mía, que no se distraiga mi atención, porque, si son las cosas futuras y pretéritas, quiero saber dónde están, lo cual si no puedo todavía, sé al menos que, donde quiera que estén, no son allí futuras o pretéritas, sino presentes, porque si allí son futuras, todavía no son, y si son pretéritas, ya no están allí, donde quiera, pues, que estén, cualesquiera que ellas sean, no son sino presentes. Cierto que, cuando se refieren a cosas pasadas verdaderas, no son las cosas mismas que han pasado las que se sacan de la memoria, sino las palabras engendradas por sus imágenes, que pasando por los sentidos imprimieron en el alma como su huella. Así, mi pericia, que ya no existe,
existe en el tiempo pretérito, que tampoco existe, pero cuando yo recuerdo o describo su imagen, en tiempo presente la intuyo, porque existe todavía en mi memoria. Ahora, si es semejante la causa de predecir los futuros, de modo que se presentan las imágenes ya existentes de las cosas que aún no son, confieso, Dios mío, que no lo sé. Lo que sí sé ciertamente es que nosotros premeditamos muchas veces nuestras futuras acciones, y que esta premeditación es presente, no obstante que la acción que premeditamos aún no exista, porque es futura, la cual, cuando acometamos y comencemos a poner por obra nuestra premeditación, comenzará entonces a existir, porque entonces será no futura, sino presente. Así, pues, de cualquier modo que se halle este arcano presentimiento de los futuros, lo cierto es que no se puede ver sino lo que es, mas lo que es ya, no es futuro, sino presente. Luego cuando se dice que se ven las cosas futuras, no se ven estas mismas, que todavía no son, esto es, las cosas que son futuras, sino a lo más sus causas o signos, que existen ya, y por consiguiente ya no son futuras, sino presentes a los que las ven, y por medio de ellos, concebidos en el alma, son predichos los futuros, los cuales conceptos existen ya a su vez, y los intuyen presentes en sí quienes predicen aquellos. Explíqueme esto un ejemplo tomado de la inmensa multitud de cosas. Contemplo la aurora, anuncio que ha de salir el sol, lo que veo es presente, lo que predigo, futuro, no futuro el sol, que ya existe, sino su orto, que todavía no ha sido. Sin embargo, aún su mismo orto, si no lo imaginara en el alma como ahora cuando digo esto, no podría predecirlo, pero ni aquella aurora, que veo en el cielo, es el orto del sol, aunque le preceda, ni tampoco aquella imaginación mía que retengo en el alma, las cuales dos cosas se ven presentes para que se pueda predecir aquel futuro, luego no existen aún como futuras, y si no existen aún, no existen realmente, y si no existen realmente, no pueden ser vistas de ningún modo, sino solamente pueden ser predichas por medio de las presentes que existen ya y se ven. Así, pues, oh Rey de la creación, ¿cuál es el modo con que tú enseñas a las almas las cosas que son futuras? Puesto que tú las enseñaste a los profetas, ¿cuál es aquel modo con que enseñas las cosas futuras? Tú para quien no hay nada futuro, o más bien enseñas las cosas presentes acerca de las futuras, porque lo que no es, tampoco puede ser ciertamente enseñado. Muy lejos está este modo de mi vista, excelso es, no podré alcanzarlo por mí, mas lo podré por ti, cuando lo tuvieres a bien, dulce luz de los ojos míos ocultos. Pero lo que ahora es claro y manifiesto es que no existen los pretéritos ni los futuros, ni se puede decir con propiedad que son tres los tiempos, pretérito, presente y futuro, sino que tal vez sería más propio decir que los tiempos son tres, presente de las cosas pasadas, presente de las cosas presentes y presente de las futuras, porque estas son tres cosas que existen de algún modo en el alma, y fuera de ella yo no veo que existan, presente de cosas pasadas, la memoria, presente de cosas presentes, visión, y presente de cosas futuras, expectación. Si me es permitido hablar así, veo ya los tres tiempos y confieso que los tres existen. Puede decirse también que son tres los tiempos, presente, pasado y futuro, como abusivamente dice la costumbre. Dígase así, que yo no curo de ello, ni me opongo, ni lo reprendo, con tal que se entienda lo que se dice y no se tome por ya existente lo que está por venir ni lo que es ya pasado, porque pocas son las cosas que hablamos con propiedad, muchas las que decimos de modo impropio, pero que se sabe lo que queremos decir con ellas. Dije poco antes que nosotros medimos los tiempos cuando pasan, de modo que podamos decir que este tiempo es doble respecto de otro sencillo, o que este tiempo es igual que aquel otro. Y si hay alguna otra cosa que podamos anunciar midiendo las partes del tiempo, por lo cual, como decía, medimos los tiempos cuando pasan, y si alguno me dice, ¿de dónde lo sabes? Le responderé que lo sé porque los medimos, y porque no se pueden medir las cosas que no son.
y porque no son los pasados ni los futuros. En cuanto al tiempo presente, ¿cómo lo medimos, si no tiene espacio? Lo medimos ciertamente cuando pasa, no cuando es ya pasado, porque entonces ya no hay que medir. Pero, ¿de dónde, por dónde y a dónde pasa cuando lo medimos? ¿De dónde, sino del futuro? ¿Por dónde, sino por el presente? ¿A dónde, sino al pasado? Luego va de lo que aún no es, pasa por lo que carece de espacio y va a lo que ya no es. Sin embargo, ¿qué es lo que medimos sino el tiempo en algún espacio? Porque no decimos, sencillo, o doble, o triple, o igual y otras cosas semejantes relativas al tiempo, sino refiriéndonos a espacios de tiempo. ¿En qué espacio de tiempo, pues, medimos el tiempo que pasa? ¿Acaso en el futuro de donde viene? Pero lo que aún no es no lo podemos medir. Tal vez en el presente, por donde pasa, pero tampoco podemos medir el espacio que es nulo. Será, por ventura, en el pasado, a donde camina, pero lo que ya no es no podemos medirlo. Enardecido sea mi alma en deseos de conocer este enredadísimo enigma. No quieras ocultar, Señor Dios mío, Padre bueno, te lo suplico por Cristo, no quieras ocultar a mi deseo estas cosas tan usuales como escondidas, antes bien penetre en ellas y aparezcan claras, esclarecidas, Señor, por tu misericordia. ¿A quién he de preguntar sobre ellas? ¿Y a quién podré confesar con más fruto mi impericia que a ti? ¿A quién no son molestos mis vehementes e inflamados cuidados por tus escrituras? Dame lo que amo, pues ciertamente lo amo, y esto es don tuyo, dámelo. Oh Padre, tú que sabes dar buenas dádivas a tus hijos, dámelo, porque me he propuesto conocerlas y se me presenta mucho trabajo en ello, hasta que tú me las abras. Suplícote por Cristo, en su nombre, en el del Santo de los Santos, que nadie me estorbe en ello. También yo he creído, por eso hablo, esta es mi esperanza, para ello vivo, a fin de contemplar la delectación del Señor. He aquí que has hecho viejos mis días, y pasan, mas, ¿cómo? No lo sé, y hablamos de tiempo y de tiempo y de tiempos y tiempos, y, ¿en cuánto tiempo dijo aquel esto? ¿En cuánto tiempo hizo esto aquel? ¿Y cuán largo tiempo hace que no vi aquello? Y esta sílaba tiene doble tiempo respecto de aquella otra breve sencilla. Decimos estas cosas o las hemos oído, y las entendemos y somos entendidos. Clarísimas y vulgarísimas son estas cosas, las cuales de nuevo vuelven a ocultarse, siendo nuevo su descubrimiento. Oí de cierto hombre docto que el movimiento del sol, la luna y las estrellas es el tiempo, pero no asentí, ¿por qué el tiempo no ha de ser más bien el movimiento de todos los cuerpos? ¿Acaso si cesaran los luminares del cielo y se moviera la rueda de un alfarero, no habría tiempo con que pudiéramos medir las vueltas que daba y decir que tanto tardaba en unas como en otras? ¿O se movía unas veces más despacio y otras más aprisa, que unas duraban más, otras menos? Y aún diciendo estas cosas, ¿no hablamos nosotros también en el tiempo? ¿Y cómo habría en nuestras palabras sílabas largas y sílabas breves, si no es sonando durante más tiempo aquellas y menos estas? Concede, oh Dios, a los hombres ver en lo pequeño las nociones comunes de las cosas pequeñas y grandes. Son las estrellas y luminares del cielo signos para distinguir los tiempos, días y años. Lo son sin duda, pero ni yo diría que una vuelta de aquella ruedecilla de madera es un día, ni tampoco, por lo mismo, podría decir que dicha vuelta no es tiempo. Lo que yo deseo saber es la virtud y naturaleza del tiempo con el que medimos el movimiento de los cuerpos y decimos que tal movimiento es 2 veces más largo que este. Porque pregunto, puesto que se llama día no solo la duración del sol sobre la tierra, según la cual una cosa es el día y otra la noche, sino todo su recorrido de oriente a oriente, según lo cual decimos, han pasado tantos días incluyendo en tantos días sus noches, no contadas aparte, puesto que el día se cierra con el movimiento del sol y su recorrido de oriente a oriente. Pregunto yo si el día es el mismo movimiento o la duración con que hace dicho recorrido, o ambas cosas a la vez, porque si el día fuera lo primero, sería desde luego un día, aunque el sol tardase en hacer su recorrido el tiempo de 1 hora solamente. Si fuese lo segundo,
no sería un día si hiciese el recorrido de salida a salida en el breve espacio de una hora, sino que tendría el Sol que dar 24 vueltas para formar un día, y si fuesen ambas cosas, ni aquel se llamaría día, en el supuesto que el Sol realizara su giro en el espacio de una hora, ni tampoco éste, en el caso en que cesando el Sol transcurriese tanto tiempo cuanto éste suele emplear en su recorrido de mañana a mañana. Mas no trato ahora de investigar qué es lo que llamamos día, sino qué es el tiempo, con el cual, midiendo el recorrido del Sol, podríamos decir que lo hizo en la mitad menos de tiempo de lo que suele, si lo hubiese hecho en un espacio de tiempo equivalente a 12 horas, y comparando ambos tiempos diríamos que aquel es sencillo, este doble, aun dado caso que unas veces hiciese el Sol su recorrido de oriente a oriente en 24 horas y otras en 12, nadie, pues, me diga que el tiempo es el movimiento de los cuerpos celestes, porque cuando se detuvo el Sol por deseos de un individuo para dar fin a una batalla victoriosa, estaba quieto el Sol y caminaba el tiempo, porque aquella lucha se ejecutó y terminó en el espacio de tiempo que le era necesario. Veo, pues, que el tiempo es una cierta distensión, pero, ¿lo veo o es que me figuro verlo? Tú me lo mostrarás. Signo de exclamación abierta o luz de la verdad. ¿Mandas que apruebe si alguno dice que el tiempo es el movimiento del cuerpo? No lo mandas, porque yo oigo, y tú lo dices, que ningún cuerpo se puede mover si no es en el tiempo, pero que el mismo movimiento del cuerpo sea el tiempo no lo oigo, ni tú lo dices, porque cuando se mueve un cuerpo, mido por el tiempo el rato que se mueve, desde que empieza a moverse hasta que termina. Y si no le vi comenzar a moverse y continúa moviéndose de modo que no vea cuándo termina, no puedo medir esta duración, si no es tal vez desde que lo comencé a ver hasta que dejé de verlo, y si lo veo largo rato, solo podré decir que se movió largo rato, pero no cuánto, porque cuando decimos cuánto, no lo decimos sino por relación a algo, como cuando decimos tanto esto, cuanto aquello, o esto es doble respecto de aquello, y así otras cosas por el estilo. Pero si pudiéramos notar los espacios de los lugares, de donde y hacia dónde va el cuerpo que se mueve, o sus partes, si se moviese sobre sí como en un torno, podríamos decir cuánto tiempo empleó en efectuarse aquel movimiento del cuerpo o de sus partes desde un lugar a otro lugar. Así, pues, siendo una cosa el movimiento del cuerpo, otra aquello con que medimos su duración, ¿quién no ve cuál de los dos debe decirse tiempo con más propiedad? Porque si un cuerpo se mueve unas veces más o menos rápidamente y otras está parado, no solo medimos por el tiempo su movimiento, sino también su estada, y decimos, tanto estuvo parado cuanto se movió, o estuvo parado el doble o el triple de lo que se movió, y cualquiera otra cosa que comprenda o estime nuestra dimensión. Más o menos, como suele decirse, no es, pues, el tiempo el movimiento de los cuerpos. Confiésote, Señor, que ignoro aunque sea el tiempo, y confiésote a sí mismo, Señor, saber que digo estas cosas en el tiempo, y que hace mucho que estoy hablando del tiempo, y que este mismo hace mucho no sería lo que es si no fuera por la duración del tiempo. ¿Cómo? Pues, sé esto, cuando no sé lo que es el tiempo. ¿O es tal vez que ignoro cómo he de decir lo que sé? Signo de exclamación abierta hay de mí, que no sé siquiera lo que ignoro. Heme aquí en tu presencia, Dios mío, que no miento. Como hablo, así está mi corazón. Tú iluminarás mi lucerna. Señor, Dios mío, tú iluminarás mis tinieblas. ¿Acaso no te confiesa mi alma con confesión verídica que yo mido los tiempos? Cierto es, Señor, Dios mío, que yo mido, y no sé lo que mido el movimiento del cuerpo por el tiempo, pero, ¿no mido también el tiempo mismo? ¿Y podría acaso medir el movimiento del cuerpo? ¿Cuánto ha durado y cuánto ha tardado en llegar de un punto a otro? Si no midiese el tiempo en que se mueve, pero, ¿de dónde mido yo el tiempo? ¿Acaso medimos el tiempo largo para el breve, como medimos por el espacio de un codo el espacio de una viga? Pues así vemos que medimos la cantidad de una sílaba larga por la cantidad de una breve, diciendo de ella que es doble, y de este modo medimos la extensión de los poemas, por la extensión de los versos,
y la extensión de los versos, por la extensión de los pies, y la extensión de los pies, por la cantidad de las sílabas, y la cantidad de las largas, por la cantidad de las breves, no por las páginas, que de este modo medimos los lugares, no los tiempos, sino cuando, pronunciándolas, pasan las voces y decimos, largo poema, pues se compone de tantos versos, largos versos, pues constan de tantos pies, larga sílaba, pues es doble respecto de la breve, pero ni aún así llegaremos a una medida fija del tiempo, porque puede suceder que un verso más breve suene durante más largo espacio de tiempo, si se pronuncia más lentamente, que otro más largo, si se recita más aprisa, y lo mismo dígase del poema, del pie y de la sílaba. De aquí me pareció que el tiempo no es otra cosa que una extensión, pero, ¿de qué? No lo sé, y maravilla será si no es de la misma alma, porque, ¿qué es? Te suplico, Dios mío, lo que mido cuando digo, bien de modo indefinido, como, este tiempo es más largo que aquel otro, o bien de modo definido, como, este es doble que aquel. Mido el tiempo, lo sé, pero ni mido el futuro, que aún no es, ni mido el presente, que no se extiende por ningún espacio, ni mido el pretérito, que ya no existe. ¿Qué es, pues, lo que mido? ¿Acaso los tiempos que pasan, no los pasados? Así lo tengo dicho ya. Insiste, alma mía, y presta gran atención. Dios es nuestro ayudador, Él nos ha hecho y no nosotros. Atiende de qué parte alberga la verdad. Supongamos, por ejemplo, una voz corporal que empieza a sonar y suena, y luego cesa y se hace silencio, y pasa ya a pretérita aquella voz y deja de existir tal voz. Antes de que sonase era futura y no podía ser medida, por no ser aún, pero tampoco ahora lo puede ser, por no existir ya. Luego solo pudo serlo cuando sonaba, porque entonces había que medir, pero entonces no se detenía, sino que caminaba y pasaba. ¿Acaso por esta causa podía serlo mejor? Porque pasando se extendía en cierto espacio de tiempo en que podía ser medida, por no tener el presente espacio alguno. Sí, pues, entonces podía medirse. Supongamos otra voz que empieza a sonar y continúa sonando con un sonido seguido e ininterrumpido. Midámosla mientras suena, porque cuando cesare de sonar ya será pretérita y no habrá que pueda ser medido. Midámosla totalmente y digamos cuánto sea, pero todavía suena, y no puede ser medida sino desde su comienzo, desde que empezó a sonar, hasta el fin, en que cesó, puesto que lo que medimos es el intervalo mismo de un principio a un fin. Por esta razón, la voz que no ha sido aún terminada no puede ser medida, de modo que se diga que larga o breve es, o denominarse igual a otra, ni sencilla o doble, o cosa semejante, respecto de otra, mas cuando fuere terminada, ya no existirá, ¿cómo podrá en este caso ser medida? Y, sin embargo, medimos los tiempos, no aquellos que aún no son, ni aquellos que ya no son, ni aquellos que no se extienden con alguna duración, ni aquellos que no tienen términos. No medimos, pues, ni los tiempos futuros, ni los pretéritos, ni los presentes, ni los que corren, y, sin embargo, medimos los tiempos. Oh Dios, creador de todo. Este verso consta de 8 sílabas, alternando las breves y las largas. Las 4 breves primera, tercera, quinta y 7a, son sencillas respecto de las 4 largas, segunda, cuarta, sexta y octava. Cada una de estas, respecto de cada una de aquellas, vale doble tiempo. Yo las pronuncio y las repito, y veo que es así, en tanto que son percibidas por un sentido fino. En tanto que un sentido fino las acusa, yo mido la sílaba larga por la breve, y noto que la contiene justamente 2 veces. Pero cuando suena una después de otra, si la primera es breve y larga a la segunda, ¿cómo podré retener la breve y cómo la aplicaré a la larga para ver que la contiene justamente 2 veces? Siendo así que la larga no empieza a sonar hasta que no cesa de sonar la breve, y la misma larga, por ventura la mido presente, siendo así que no la puedo medir sino terminada, y, sin embargo, su terminación es su preterición. ¿Qué es, pues, lo que mido? ¿Dónde está la breve con que mido?
donde la larga que mido, ambas sonaron, volaron, pasaron, ya no son. No obstante, yo las mido, y respondo con toda la confianza con que puede uno fiarse de un sentido experimentado, que aquella es sencilla, esta doble, en duración de tiempo se entiende, ni puedo hacer esto si no es por haber pasado y terminado. Luego no son aquellas sílabas, que ya no existen, las que mido, sino mido algo en mi memoria y que permanece en ella fijo. Señor, Dios mío, ¿cuál es el seno de tu profundo secreto? Y que lejos de él me arrojaron las consecuencias de mis delitos. Sana mis ojos y yo me gozaré con tu luz. Ciertamente que si existe un alma dotada de tanta presciencia, para quien sean conocidas todas las cosas, pasadas y futuras, como lo es para mí un canto conocidísimo, esta alma es extraordinariamente admirable y estupenda hasta el horror, puesto que nada se le oculta de cuanto se ha realizado y ha de realizarse en los siglos, al modo como no se me oculta a mí, cuando recito dicho canto, qué y cuánto ha pasado de él desde el principio, qué y cuánto resta de él hasta terminar, más lejos de mí pensar que tú, creador del universo, creador de las almas y de los cuerpos, sí, lejos de mí pensar que tú conozcas así todas las cosas futuras y pretéritas, sí, tú las conoces de otro modo más admirable y más profundo, porque no sucede en ti, inconmutablemente eterno, esto es, creador verdaderamente eterno de las inteligencias, algo de lo que sucede en el que recita u oye recitar un canto conocido, que con la expectación de las palabras futuras y la memoria de las pasadas varía el afecto y se distiende el sentido, pues así como conociste desde el principio el cielo y la tierra sin variedad de tu conocimiento, así hiciste en el principio el cielo y la tierra sin distinción de tu acción. ¿Quién entiende esto? Que te alabe, y quien no lo entiende, que te alabe también. Oh, qué excelso eres. Con todo, los humildes de corazón son tu morada, porque tú levantas a los caídos, y no caen aquellos cuya elevación eres tú.